¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos a seguir hoy con estos salmos de la subida y llegamos al tercer salmo, el Salmo 122, y la lectura de hoy va a ser el Salmo 122. Hay que pensar en esta triada de salmos, estos tres salmos, 120, 121 y 122. Y hablamos de que era el acercamiento a la presencia de Dios, el acercamiento al santuario, el acercamiento a la comunión, lo que estos salmos explicaban. El Salmo 120 estamos todavía lejos del santuario. Habla del pasado. Es decir, en un lugar donde el materialismo y donde la violencia se enseñorean. De eso nos habla el Salmo 120. En el Salmo 121 ya comenzamos a avanzar. Estamos ya en camino. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entonces habla de que no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, y la palabra guardar es central en este salmo. Y después de eso llega el Salmo 122. Y el Salmo 122 es el salmo después de la llegada. Es decir, ya hemos vivido la comunión. Y entonces lo que nos cuenta el Salmo 122 es cómo se vive la comunión. Por eso comienza diciendo el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. En el versículo primero está la partida. Yo me alegré con los que me decían. Es decir, un día en el pueblo donde estaba el salmista, alguien dijo, llegaron la fiesta, vamos a ir juntos a Jerusalén, porque se formaban las caravanas. Y él dice, yo me alegré junto con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Los primeros cristianos dicen que se reunían y partían el pan por las casas con alegría y sencillez de corazón. Este salmo dice que acercarse a la presencia del Señor tiene que ser un motivo de alegría, un motivo de gozo. Muchas veces pensamos que tenemos que ser tan solemnes como para evitar el hecho de la alegría. Pero solamente pensar que vamos a estar en relación con nuestro Padre y con nuestros hermanos tiene que llenar nuestro corazón de alegría. Pablo en Atenas dice, Dios llenó de sustento y de alegría nuestros corazones. Nuestros corazones. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Tenemos que vivir esta peregrinación realmente con alegría. El versículo 2 dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Es la llegada, el lugar de reunión. Salieron y llegaron. Y están viviendo juntos la comunión. Esa comunión unos con otros, pero también esa comunión con el Señor. El mundo materialista y violento de los que hablaba el Salmo 120 quedó atrás. Y entonces ahora están agradeciendo, alabando y gozándose. Reunirse alrededor del Señor siempre es un gozo. Y lleva a la alabanza, al agradecimiento en común. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, él dice que tenemos que ser capaces de comprender el amor de Cristo con todos los santos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una experiencia diferente. Y sin embargo, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros orígenes diferentes, a pesar de nuestra cultura diferente, de nuestra formación familiar, de nuestra educación, sin embargo, nos encontramos en Cristo y somos todos hermanos. Y eso tiene que ser realmente un motivo de alegría. Porque estamos cumpliendo aquello que Jesús pidió en la oración sacerdotal. Que todos sean uno. Como tú en mí y yo en ti. Que todos sean uno en nosotros. Esta unidad es lo que llena de gozo a la congregación al llegar a aquel lugar. Y dice el versículo 3, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Es decir, está bien unida porque cuando uno miraba ciertos panoramas, aún hoy cuando salimos a las afueras, vemos eso, vemos casas dispersas y raleadas.
Pero cuando se llegaba a Jerusalén se veía que había una unidad. Y el salmista lo que está tratando es demostrar esa unidad que el pueblo de Dios tiene cuando se reúne. No está ya más raleado, es algo compacto, estamos todos alrededor del Señor. Entonces dice, llegamos a Jerusalén, una ciudad compacta. Cuando nos reunimos somos todos uno y cumplimos eso que dijimos del Señor. En la presencia del Señor siempre hay unidad. El versículo 4 dice, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Se reúne el pueblo de Dios cumpliendo un mandato, según los testimonios. ¿Qué son los testimonios? El mandato. En Deuteronomio 12 se decía que el pueblo tenía que reunirse. Así como nosotros también, en este tiempo, tenemos el mandamiento que aparece en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 25. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Es decir, que la congregación y el hecho de acercarme a mis hermanos y de vivir la comunión es algo que me alimenta también espiritualmente, porque todos nos acercamos a la presencia de Dios. Y nos acercamos a la presencia de Dios en común y podemos juntos alabar y adorar a Dios. El versículo 5 dice, porque allá está la silla del juicio, los tronos de la casa de David. Claro, en Jerusalén estaba el Tribunal Supremo de Israel. Esos eran los tronos de David, donde el rey juzgaba y el rey juzgaba con justicia. Allí había realmente autoridad. Allí se juzgaba sabiamente. Allí se hacía justicia. Se ajustaban a la voluntad de Dios. Y realmente cuando nos acercamos a Dios, en un mundo donde la injusticia y las diferencias y todo son tan grandes, tenemos la confianza en que nos acercamos al Dios de toda justicia. Y ese Dios de justicia es el que hará finalmente justicia, porque Dios ha establecido a los hombres un día en el cual juzgará al mundo con justicia. En la presencia de Dios no solamente hay gozo y alabanza, sino que también hay autoridad y hay justicia. Y del versículo 6 al 9, vamos a leerlos de corrido, dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Todo se centra en la paz. En ese momento todo se centra en la paz. En el versículo 6 pide por la paz. Dice, pedir por la paz de Jerusalén. En el versículo 7 desea la paz. Dice, y la paz sea delante de tus muros. Y en el versículo 9 dice que tenemos que trabajar por la paz. Por amor a la casa de nuestro Dios, buscaré tu bien. Quiere decir que la paz es algo constante y es el centro del pensamiento al finalizar este salmo. El Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y la palabra paz para el Señor y para Dios abarca todos los bienes, abarca todas las bendiciones. Es el sinónimo más claro que tiene de lo que nosotros llamamos la felicidad, la plenitud de vida. El cántico angelical con que recibió a Jesús la tierra era gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y la primera palabra de Jesús resucitado a sus discípulos es paz a vosotros. Lo que quiere decir que el Señor marcó la paz como algo fundamental. Y cuando enseñó acerca de la paz, habló de las dos dimensiones. La paz os dejo, la paz vertical, porque hacía la paz con Dios. La paz os doy, la paz horizontal, porque hacía la paz entre nosotros. Es decir, la paz tiene una dimensión completa. Estamos en paz con Dios, estamos en paz con nuestros hermanos, estamos en paz interior, estamos en paz con todas las cosas. Y no solo tenemos paz, sino somos mensajeros de la paz de Dios. Este salmo es un gran salmo que nos lleva a
a pensar todo lo que hay en la presencia de Dios. Que en la presencia de Dios hay gozo, hay plenitud de vida, hay autoridad, hay justicia y hay paz. Y eso nos convierte en pregoneros de la paz.